Buenas noches, ¿cómo están chicos? El día de hoy vamos a tocar muy brevemente en esta pequeña charla lo que son los Incoterms, ¿no? Un poquito de sus beneficios, qué son, para qué sirven y por qué es recomendable su uso en el comercio internacional. Y tal como les estoy relatando, el comercio internacional implica que conozcamos y reconozcamos cuál es el entorno en el que se desenvuelven cada una de estas labores y actividades económicas. Como primer punto tenemos que tener claro que la globalización no es ya un proceso, sino es una realidad, una ejecución permanente de todas las labores y actividades de las empresas, que implica que éstas tengan que tener como la internacionalización de empresas una prioridad de gestión. Y lo que trae consigo competitividad. Ya no competimos solamente a nivel local, competimos a nivel macro, competimos a nivel países, a nivel grupos económicos. Es decir, ya no la competencia no es con mi vecino de enfrente, sino yo compito con uno que esté en China, uno que esté en India, uno que esté en Chile, uno que esté en Estados Unidos, ¿no? También la era del conocimiento es una realidad y es algo que cada día avanza más, ¿no? Tenemos que tener en claro que no existe ya una actividad humana en donde la tecnología no esté presente. Y la transformación digital es una realidad. Y no solamente por hoy en pandemia, sino ya desde mucho antes hemos venido desarrollando de manera muy profunda todos los cambios tecnológicos, ¿no? Un equipo celular ya no es un equipo celular, es una computadora, es una cámara de video, es una cámara de fotos, es un equipo multimedia, ¿no? Que nos permite incluso mantener nuestras comunicaciones ya no solamente a nivel de voz, sino a nivel de incluso videollamada, ¿no? Entonces, la era del conocimiento nos ha traído consigo una evolución y una profundización de los cambios tecnológicos que están en todas las actividades humanas, desde las académicas hasta las económicas, ¿no? Hasta las empresariales. Y esto también implica que las compañías y los países se vean afectados de manera profusa por los cambios o las crisis financieras que puedan pasar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que estas variables, estas diversas eh, acciones o actividades que pasan en el mundo afectan al comercio internacional, ¿no? Entonces, tenemos un comercio internacional global, un comercio internacional dinámico, un comercio internacional en donde las compañías son cada vez más competitivas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las empresas que están en el mercado internacional? Pues hacen una compra-venta, que es ese hecho comercial, ese trato, ese intercambio con ánimo de lucros, ¿no? Esa negociación que hacen dos partes que se encuentran ubicadas en países geográficamente diferentes y ejecutan un negocio, un acuerdo en el que tienen que poner cada uno qué cosa va a eh, comprometerse en ese negocio, en ese acuerdo. Y esto implica que existan riesgos para las personas que desarrollan esas actividades. ¿Qué riesgos? Por ejemplo, el riesgo de fraude, ¿no? Que nosotros enviemos nuestras mercancías y pues nunca recibamos tales mercancías. O que estas mercancías lleguen defectuosas, con fallas, productos que de repente no son de la calidad que nosotros hemos tenido definidas, o productos del propio manipuleo de la carga, del propio proceso logístico que implica traer una mercancía de un punto a otro, ¿no? También el fraude puede presentarse por la falta de pago, pues no, nunca llegó el desembolso de dinero, no se llevó a cabo, ¿no? O sea, como puede ser un riesgo tanto del comprador como del vendedor, ¿no? El comprador por no recibir el producto y el vendedor por no recibir el pago, ¿no? O incluso también
el tema de la oportunidad de entrega. Y como siempre les relato en este tipo de charlas que mantengo con ustedes, es el tema también de la oportunidad de entrega, pues es vital, ¿no? La oportunidad en el comercio internacional es una variable fundamental de éxito, ¿no? Imaginemos que estamos haciendo un negocio y en el negocio encontramos la oportunidad pues de comercializar artículos de Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces entramos a una página web, hacemos una negociación con nuestro proveedor, nos entrega un producto de una calidad oportuna, entonces el proveedor nos brinda unas muestras, satisfacen nuestros valores mínimos de lo que nosotros esperamos del producto y le hacemos la compra. Pero desafortunadamente no contábamos con que el proveedor no nos iba a entregar las mercancías en la fecha que nosotros teníamos planeado y nos entregan en enero, por ejemplo. Ya esos productos no tienen el mismo valor. Nosotros los necesitábamos en octubre, septiembre para poderlos meter e introducir en la campaña navideña de ese año, ¿no? Entonces, es importante que también veamos la necesidad de que esta variable de oportunidad de entrega sea pues debidamente conceptuada, ¿no? Pero en contraparte, pues tenemos algunas certezas que se pueden ir dando con las diversas herramientas que vamos a encontrar en el proceso logístico o de comercio internacional, ¿no? Los buenos pagadores, productos de calidad según las especificaciones que nosotros tengamos y las entregas oportunas, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo creamos esta certidumbre? ¿Cómo generamos? ¿Cuáles son los organismos que nos permiten articular estas dinámicas para que podamos encontrar certeza en el comercio internacional, ¿no? Bueno, primero tenemos los organismos internacionales vinculantes, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, con sus diversos acuerdos internacionales vinculantes para los países en el que generan pues un marco normativo, un marco que propende a la fluidez del comercio internacional, a un comercio justo, a un comercio dinámico, ¿no? A un comercio que busque o que conlleve a un desarrollo internacional. Tenemos también a la Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo, en el tema de técnica aduanera, ¿no? Para poder dar un marco legal aduanero general, contextual, más o menos igual en todos los países. Y las no vinculantes, como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, que nos brinda, por ejemplo, los medios de pago seguros y los Incoterms que el día de hoy venimos a conversar, ¿no? También existen otros mecanismos, como pueden ser las empresas supervisoras, que se encargan de hacer ciertas labores y funciones en diversas etapas del comercio internacional para poder certificar algunos hitos de la operación, ¿no? Ya sea cantidad, calidad, fechas de entrega, etcétera, ¿no? Pero ¿qué son los Incoterms entonces? Los Incoterms, que son estos términos comerciales desarrollados por la Cámara de Comercio, son eso, algunas herramientas que nos ha brindado la Cámara de Comercio para mejorar nuestra etapa de negociación, para facilitar ese proceso en que estas dos partes muy diferentes, con tradiciones diferentes, con culturas diferentes, con idioma diferente incluso, puedan ponerse de acuerdo y poder tener de una manera eficiente, de una manera fácil y sencilla, términos que faciliten esta etapa de negociación. Pero quiero hacerlo esto un poquito más dinámico y quiero conocer un poquito cómo están ustedes en esta parte de los Incoterms, porque lo que venimos a ver hoy día es una manera, algo muy general, ¿no? Ya más adelante profundizaremos en estas diferentes versiones de los Incoterms y la versión vigente, que es la del año 2020, pero vamos a tomarnos un ratito para jugar. Vamos a jugar todos. Todos vamos a sacar ese niño que tenemos dentro y vamos a jugar un ratito. Y les voy a poner un juego para que todos busquen en el internet. Denos un segundo y lo pongo para ustedes. Bien chicos, ya estamos aquí. Los invito a conectarse al Kahoot y colocar ese número de PIN. Ya tenemos dos participantes que están en línea y vamos a jugar con ellos entonces. Vamos a estar cuando todos estén listos. Ya está Luis está conectado.
y vamos a esperar a que Albert haga lo propio para poder ya empezar la participación en este ejercicio, en esta dinámica que es un poquito lúdica para poder distendernos un ratito. Bien, vamos a empezar. Listo, preparémonos chicos. Primera pregunta. Nos dice: ¿verdadero o falso? ¿Son 13 los 5 tercios presentes? A ver, marquemos, a ver, veamos qué marcan los chicos. Ajá, listo. Uy, tenemos algunos que han marcado verdadero, uno que ha marcado verdadero y 3 que han marcado falso. Vamos con la siguiente pregunta. Uy, vamos a ver el ranking. Uy, Luis está punteando la tabla de posiciones. Vamos con la segunda pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Los 5 tercios son leyes o son unas nuevas versiones de reglas preexistentes? Bueno, creo que ahí les vamos a dar una manito, ¿no? Hemos dicho que son facultativos, ¿no? Ajá, muy bien, todos han marcado falso. Eso está muy bien, chicos. Vamos, sigamos. Siguiente pregunta. ¿Los 5 tercios están para qué? ¿Para qué están los 5 tercios? ¿Cómo qué son? ¿No? Son International Commerce Terms, Commercial Terms o Internet Commercial Terms. Ajá, muy bien. Son términos comerciales internacionales, ¿no? Ya vamos encontrando alguna definición. Sigamos, chicos, sigamos. Vamos a ver cómo vamos con la siguiente pregunta. Los 5 tercios están sujetos a cambios cada cuánto tiempo. Cada 8, cada 10, cada 9. Muy bien, chicos, cada 10 años. Y esto es una necesidad que se deba ejecutar estos cambios cada cierto tiempo porque el comercio internacional es altamente dinámico. Y es altamente dinámico no solamente por los marcos normativos que puedan ir variando a lo largo del tiempo en los diversos países, sino que la propia operatividad de comercio internacional y la propia operatividad logística así lo hace, ¿no? La propia operativa lo obliga. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Uno de los propósitos, esto es de verdadero o falso, ¿no? De los 5 tercios es especificar quién está suscribiendo el contrato de transporte. A ver, ¿por quién? A ver, yo creo que vamos a ver qué cosas responden los participantes. Muy bien, verdadero, sí, implica si el contrato va a ser por parte del comprador o por parte del vendedor, ¿no? Vamos con la pregunta 6. Pregunta 6. ¿Qué Incoterm es este? El vendedor debe cargar las mercancías en un buque nominado por el comprador. Ajá. A ver, ya nos dice que muy bien, el FOB. Las mercancías los Incoterms van a ir definiendo algunas variables, ¿no? Medio de transporte, algunas variables también como quién es el que va a estar a cargo del pago de esa actividad, ¿no? Vámonos con la pregunta 7. ¿Qué Incoterm marítimo que incluye el transporte marítimo solamente? ¿Cuál de todos estos? A ver, ¿cuál puede ser? A ver, vamos a ver qué responden. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, nos vamos por la última pregunta. Vamos, es la última. Los Incoterms están publicados por, les dije, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional. Entonces, vamos a ver qué respondemos. ¿Qué responden los? Muy bien, la International Chamber of Commerce o Cámara de Comercio Internacional. Bien, chicos, vamos a regresar a la presentación. Después de habernos divertido un ratito, haber jugado unos minutos, vamos a ya empezar a conceptualizar algunos conceptos más precisos, ¿no? Bien, ¿qué son los Incoterms entonces? Los Incoterms son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. ¿Qué sucedía, no? Antes de que existan los Incoterms, cada uno negociaba de su manera, cada uno le ponía, cada país, cada comerciante, cada productor, cada proveedor, cada vendedor establecía
sus propias condiciones y sus propios términos de negociación. Entonces la Cámara de Comercio Internacional decidió, definió y estandarizó, estableciendo algunos derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compra-venta. ¿Y cuál era la finalidad? Pues la finalidad era disminuir y evitar las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de los términos comerciales en los diferentes países. Entonces, si cada uno interpretaba de una manera, podía ser que esto genere litigios, que esto genere controversias. Y obviamente estos litigios o controversias pues se reflejaban en pérdidas de productividad, pérdidas de competitividad, que eran pérdidas de tiempo y de dinero, ¿no? Es así entonces que la Cámara de Comercio Internacional definió que los Incoterms son esos términos estándares, digamos, establecidos por ellos para facilitar una negociación de compraventa internacional. Pero ¿qué no son los Incoterms? Primero, no son tratados internacionales. Hemos dicho que los Incoterms los ha establecido, los ha definido la Cámara de Comercio Internacional, que es un ente internacional no vinculante. Entonces no son tratados, no son leyes, no son normas legales establecidas por los gobiernos, no sustituyen a los contratos de compraventa internacional, no definen la transmisión de la propiedad y no se aplica para el comercio de servicios. Es aplicado explícitamente para el comercio de mercancías. Los Incoterms pueden ayudarnos para saber quién es responsable de daños en casos como estos, ¿no? Este es un accidente en un puerto, hubo una mala maniobra por parte del práctico marítimo y todos los contenedores se fueron al agua, más allá de los daños materiales en el propio puerto, ¿no? También debemos reconocer que los Incoterms no tienen nada que ver con delitos aduaneros, con los contratos de transporte internacional que tienen sus propios marcos legales, sus propios tratados internacionales, no tienen nada que ver con vicios ocultos de las mercancías, con daños a terceros que se puedan producir en el proceso logístico tanto de importación como exportación, y no aplica para contratos de consignación de mercancías, ¿ya? Es importante también que sepamos esto. ¿Qué son entonces los Incoterms 2020? Los Incoterms 2020, esta versión que nos ha presentado la Cámara del Comercio Internacional, nos consolida, nos muestra, nos pone en desarrollo para toda la sociedad o toda la dinámica del comercio internacional 11 términos. ¿Ya? 11 términos que los han presentado o se han editado y se han redactado de forma muy didáctica, ¿ya? De forma muy didáctica, donde las principales causas y motivos de esta modificatoria de los Incoterms de la versión anterior es, bueno, primero la infraestructura portuaria, ¿no? Cómo ha evolucionado la infraestructura portuaria, el incremento de manera sostenible del uso de las comunicaciones electrónicas en los negocios, derivados de esa transformación digital que les conversé al comienzo de la sesión, la necesidad de una mayor seguridad en el movimiento de mercancías o bienes, cambios en las prácticas de transporte y el dinamismo intrínseco del comercio, ¿no? ¿Qué características tienen los Incoterms? Bueno, los Incoterms refieren a la entrega de la mercancía, a la transmisión de los riesgos, a los gastos incurridos en este proceso de compraventa internacional y la documentación. ¿Quién se hace responsable de cada uno de estos documentos? ¿Qué determinan los Incoterms? Bueno, determinan el lugar y momento de entrega y dónde se transfieren los riesgos de las mercancías, el alcance del precio de la mercancía, quién contrata y cancela el transporte y el seguro de corresponder, y qué documentos tramita cada parte y quién está a cargo de esa parte.
que no regulan, eso sí, ojo, no regulan ni la propiedad ni la forma de pago. Recordemos que también la Cámara de Comercio Internacional, solamente como una puntualización y un tip, también nos ha definido algunas herramientas para lo que son medios de pago, ¿no? ¿Qué características tienen también? Son facultativos. Y lo quiero reiterar, son facultativos, no son de carácter vinculante para las partes y solo las partes podrán decidir y definir qué Incoterm van a usar y qué versión de los Incoterms van a usar y si es que van a usar un Incoterm, porque podrían definir que no la usan ninguno, ¿no? Entonces es facultativo. Son equitativos, es decir, que propenden a que los derechos y las obligaciones de las partes sean equilibradas a ambos, son identificables porque son muy expresos, muy didácticos en definir las obligaciones y pues definitivamente también son flexibles, permiten cierto grado de flexibilidad. Evitan las incertidumbres derivadas de esas distintas interpretaciones que pudieran existir. Nos indican en dónde inicia y en dónde termina la responsabilidad del que vende y dónde empieza la responsabilidad del que compra. Y eso es muy importante porque son hitos que trazan y delimitan la actividad del comercio internacional, ¿no? Sus funciones, pues la per se, la que se cae de madura, pues es la facilitación de la interpretación uniforme por esta estandarización mediante reglas internacionales. Es un método de armonización para todos porque se entiende que es el mismo significado, todos entienden lo mismo de estos términos comerciales, facilitan la negociación y por ende ahorran tiempo y rapidez en las transacciones comerciales internacionales. Y esto es importante porque el tiempo representa también costo y el costo representa pues una mayor productividad, ¿no? Es una aplicación voluntarista, es decir, no están obligadas las partes a utilizarlos. Sí se recomienda, por supuesto, pero no están en obligaciones. Y también tiene la función de anular distancias y superar barreras lingüísticas, ¿no? Hemos dicho que en el comercio internacional, pues una de las características es de que puedan ser dos personas que están en distintas partes del mundo y estas diversidades geográficas también representan diversidades culturales, ¿no? Es fuente de información en caso de que hubiera una controversia, una discrepancia, un litigio. La elección de los Incoterms solamente está dada por las partes, no va a haber ningún tercero que pudiera obligar o indicar qué Incoterm va a hacer. O sea, el Estado no podría decir tienes que negociar en determinado Incoterm. Son utilizados en ventas que traspasan las fronteras, o sea, son para comercio internacional. Y sí tenemos que tener algunas consideraciones importantes. Es recomendable, como les decíamos en una de las diapositivas, esto no reemplaza en lo más mínimo al contrato de compraventa internacional, por lo tanto sí es recomendable que se suscriba uno y en este contrato de compraventa internacional, si lo incorporamos, debe estar incorporado de manera clara, donde se debe consignar la versión del Incoterm que estamos utilizando y cada una de las variables necesarias de este Incoterm, ¿no? Lugar de entrega, puerto de embarque, puerto de destino, lo que corresponda según el Incoterm y la versión del Incoterm que estamos utilizando, ¿no? También es importante que se adecue al medio de transporte que estamos utilizando. Ya como veremos en las siguientes sesiones, el Incoterm también nos define la vía de transporte. Hay algunos que serán pues solamente para carga marítima, otros para carga multimodal, otros para distintas cargas que pudieran, distintas vías de transporte que se pudieran utilizar en el comercio internacional, ¿no? Que se establezcan claramente las responsabilidades y, por ejemplo, ahí tenemos algunas formas de cómo deberíamos presentar, ¿no? FOB, Puerto Matarani, Perú, Incoterm 2020, ¿no? Definimos el Incoterm, el lugar en donde está siendo entregado ese Incoterm y la versión del Incoterm, ¿no?
¿Por qué debemos utilizarlos? ¿Por qué su recomendación de todos los técnicos y especialistas es de que los 5TER se usen? Es primero porque son claros, nos generan un compromiso entre las partes y solamente estas partes que son el vendedor y el comprador, o sea, no hay un tercero que aquí pueda obligar a las partes a elegir uno y a utilizarlos, pero sí se les recomienda, ¿no? También porque nos dan claramente cuáles son los riesgos que vamos a asumir y nos obligan al cumplimiento de los compromisos ahí establecidos, ¿no? Tienen precisado los 5TERPs qué obligaciones va a tener el vendedor, qué obligaciones va a tener el comprador, qué responsabilidades va a tener cada una de las partes respecto a los costos, respecto al momento en que se transfiere el riesgo, respecto al lugar y momento de entrega de las mercancías y a los documentos que cada una de las partes se debe hacer responsable, ¿no? Riesgos, costos, trámite. Riesgos, costos, trámite. ¿Dónde se entregan las mercancías? ¿Quién es responsable de las mercancías? ¿Quién asume determinados riesgos? Riesgos como los que vemos ahí, pues, ¿no? Pérdidas producto de accidentes, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los más frecuentes? Pues, ¿no? Tenemos, pues, los riesgos inherentes al transporte, pues, una avería gruesa, un hundimiento del barco, una colisión o una explosión, ¿no? Por fenómenos de la naturaleza, pues, ¿no? Maremotos, tormentas, etcétera. Producto de las convulsiones sociales que puedan haber a lo largo del territorio mundial, ¿no? Terrorismo, guerras, etcétera, ¿no? Rupturas de la cadena de frío en el caso de que sean, por ejemplo, mercancías especiales, ¿no? O sea, productos que requieren algún tipo de equipamiento especial de congelamiento, refrigeración y que producto de alguna falla mecánica o electrónica o por algún evento ajeno al transporte se malogren, pues, ¿no? Peligros originados por la interferencia humana, pues robo, piratería, terrorismo, ¿no? Etcétera. Y los intrínsecos de la mercancía, pues pérdida de bultos, roturas, ya sea por el manipuleo de la carga, no sé, imaginemos que estamos descargando un contenedor lleno de vidrio, pues y producto de una mala maniobra, error humano, pues ese contenedor se cae, pues los vidrios se van a romper, ¿no? Es un riesgo intrínseco. Y en resumen, aquí tenemos los 5TER, Export, Free Carrier, Free Alongside Ship, FOB, costo y frete, CIF, CPT, CIP, Delivery at Place Unloaded, Delivered at Place y Delivery Duty Paid, ¿no? Que estos tres últimos son los más modernos que ya nos está presentando, incluso se utilizan mucho en transporte multimodal, ¿no? Más adelante, en las siguientes sesiones, iremos desagregando, desmenuzando cada uno de ellos, ¿no? Para finalizar, chicos, para no cansarlos ya y cumpliendo ya la media hora de la sesión de hoy, vamos a quedarnos con esta frase, ¿no? Estas cosas van a destruir la raza humana. Política sin principios. Progreso sin compasión. Riqueza sin trabajo. Aprendizaje sin silencio. Religión sin temeridad y culto sin conciencia. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima oportunidad.